Se aprecia mucho. Como os dije la semana pasada, esta semana me gustaría tener una segunda parte de algo que comenzamos a hablar la semana pasada. ¿Os acordáis que hablábamos de aquel gusano transformado en mariposa? Y cómo esa metamorfosis produce ese cambio. Cómo eso ilustra también el cambio que se da en nuestras vidas cuando conocemos al Señor. Ese cambio es un cambio que no admite volver atrás. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice el apóstol Pablo, has renacido, has nacido de nuevo. Has salido de ese terreno donde se manifiesta la ira de Dios. Y hablábamos de 3 palabras que empezaban con I. Y la primera era la ira de Dios. Y dice Pablo en Colosenses, donde ahora vamos a ir, hay un terreno donde se manifiesta la ira de Dios. Y eso es sobre los hijos de desobediencia. Así que si has obedecido a Cristo y recibido a Cristo en tu corazón, has salido de ese terreno. Por tanto, toda aquella vieja vida tiene que pasar. Tiene que pasar. Haced morir lo terrenal, nos decía. También estuvimos viendo que podemos hacer morir porque Él nos ha quitado ese viejo hombre, nos ha dado una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza transmite una imagen, y ahí venía esa segunda palabra, esa segunda I, una imagen que debemos reflejar. Una imagen que es la de aquel que nos llamó y que nos salvó, la imagen misma de Cristo. Y esa imagen es la que permite que somos llamados a reflejar. Y en esta tercera parte vamos a ver también una tercera I, una I que habla de identidad, Así que iremos enseguida al pasaje de Colosenses, capítulo 3, pero quiero que veamos también un corto vídeo que posiblemente os suene, pero que nos ayuda también a centrar este tercer aspecto que vamos hoy a ver, el aspecto que tiene que ver con el vestirse. Había 3 imperativos, 3 órdenes en esta parte del tercer capítulo de Colosenses. Haced morir lo terrenal, dice Pablo. Después dice, pero ahora dejad también vosotros. Segunda cosa, todos aquellos hábitos, actitudes, palabras que caracterizan al viejo hombre, porque os habéis revestido de un nuevo hombre, una nueva naturaleza, una imagen nueva, pero ahora nos va a hablar también de ese tercer aspecto, vestíos. No vamos a quedar desnudos, no vamos a quedar despojados, hay un vestido especial. Así que veamos este vídeo y enseguida seguimos adelante. ¿Se puede lanzar? Es fantástico. Nos alegramos, seguro que fue un día estupendo para esa persona, pero nos recuerda, ¿no?, lo que significa ese día especial para una novia, bueno, también para el novio, pero especialmente desde el punto de vista de la novia. Seguro que cuando os casasteis, las que os casasteis aquí presentes, ese día no fuisteis al armario para buscar cualquier otra prenda normal de diario, sino que ese día requería una atención especial, un cuidado especial y un vestido especial, ¿no? No sé si llegaría al precio de ese pinina o ese traje que marcaba 14.000 y pico, pero es igual, era algo especial y la ocasión se lo merecía. ¿Por qué? Porque se trata de un acto especial y para eso hay un vestido, como decía también del vídeo, escogido, un vestido deslumbrante, un vestido con el que se pueda ver y gozar de ese día. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 12? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, que tú nos ayudes también a comprender en esta mañana a qué hemos sido llamados, escogidos y cuál es este vestido que nos provees. En tu nombre, amén. Y decía que este aspecto de esta orden que nos da Pablo en el versículo 12, vestíos, tiene relación con esa identidad que hemos recibido. Y aquí está la tercera I, que enlaza con las dos anteriores. Ir a por un lado, que abandonamos ese terreno, también imagen que refleja y que debemos reflejar de aquel que nos ha llamado, y también identidad que hemos recibido. Y como esa identidad es especial, requiere un vestido especial. Un vestido especial. Pablo está usando aquí términos para identificar a aquellos que están en Cristo Jesús. Y tengo que repetir, como la semana pasada, que esto lo habla aquel que tiene en su corazón a Cristo Jesús. Solo es posible entenderlo y solo es posible aplicarlo si ha habido un nuevo nacimiento, si ha habido una transformación en tu vida. Si no, serán buenas palabras sencillamente, tal vez te gusten, tal vez no, pero no habrá cambio ni transformación. Ahora, es posible que sí, que hayas abierto tu corazón y Cristo ya haya hecho su operación de limpieza y te haya redimido y perdonado de todos tus pecados. Aún dice Pablo, bueno, si es así, procura no volver al antiguo terreno donde cae la ira de Dios, ni tampoco a las antiguas actitudes y a las antiguas palabras que usabas. Por el contrario, vístete con este nuevo vestido. Y Dios quiere vestirnos precisamente de un modo especial que nos identifique como sus escogidos. Que nos identifique como sus escogidos. Y esas son las palabras que usa. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Sus hijos son vistos de Dios de esta manera. Escogidos, santos y amados. Escogidos, que implica que Dios tomó una decisión respecto a nosotros con un propósito. Dios nos dice en su palabra que fuimos escogidos y Dios no nos escogió porque mereciéramos absolutamente nada por nosotros mismos, sino que según su beneplácito, nos dice la carta a los Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección siempre tiene un propósito para Dios. Y ese propósito para nosotros es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él nos ha conocido de antemano y nos ha destinado para que fuésemos hechos, dice Pablo en Romanos 8:29, conforme a la imagen de su Hijo. Dios te ha escogido, si eres su hijo, si eres su hija, para hacer de ti una imagen, una réplica de su propio Hijo Jesús. La elección lleva siempre el propósito preparado con esa antelación antes de la fundación del mundo y somos escogidos para reflejar a Cristo. Así que hijos e hijas de Dios, escogidos de Dios, escogidos para reflejar a Cristo Jesús. También santos, sois santos. Y la palabra santo significa separados para otro, para un propósito de Dios, consagrados para Él. Se acostumbraba a aplicar a las cosas que iban dedicadas al servicio en el templo. Eran consagradas o eran sagradas o eran santificadas. Y las personas, los hijos e hijas de Dios son santificados, separados para ese propósito. Ese destino especial nos otorga también una condición especial. ¿Apartados de qué? Apartados del pecado, claro. Apartados de la suciedad, de la inmundicia, tal como expresan los hijos de Dios, de un Dios santo. Y así les recuerda el apóstol Pedro cuando escribe en la primera carta, capítulo 1, sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que no hace acepción de personas, conducíos delante con toda vuestra manera de vivir, santos en vuestra manera de vivir. Así que somos
santos, es decir, santificados, para que en esa condición de santificados podamos también ser útiles y servir al Señor. Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, si está hablando precisamente de cosas que ensucian, hablando de una casa donde hay objetos distintos, instrumentos viles, para usos vulgares, para usos serviles, pero hay otras cosas para uso especial y santificado. Dice, pero si uno se limpia de todo lo que ensucia, será un instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que somos elegidos, somos escogidos, pero somos santificados para servir a Dios, para ser esos instrumentos que Dios pueda usar. Es difícil poder usar instrumentos que no están verdaderamente limpios, que no están auténticamente preparados para ser usados. Así que elegidos para reflejar a Cristo, santificados para servir a Dios, pero también dice amados, amados. Dios nos ha mostrado su amor, como recibiéndonos y haciéndonos parte de su familia. Ha abierto literalmente las puertas de su casa y nos ha aceptado y adoptado como hijos suyos. Y Juan dice en su carta, primera carta, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Tal vez lo usamos como un título muy normal, hijo de Dios o hija de Dios, pero es un título realmente tremendo, porque para que eso pudiera ser así, para poderte llamar hijo o hija de Dios, Cristo tuvo que dar su vida por nosotros. Y también, dice Pablo en Romanos 5:8, muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así nos manifestó su amor, Así que también el apóstol Juan, en esa primera carta, que refiere muchas veces precisamente al amor y las implicaciones del amor, nos dice, amados, si Dios nos ha amado de esta manera, así también debemos amarnos los unos a los otros. Así que, escogidos para reflejar a Cristo, santos para servir a Dios, amados para amar a otros. Hemos sido amados también para amar. Y esa identidad como hijos e hijas de Dios va asociada a una manera especial de vestir. No sirve cualquiera. Un vestido escogido es lo que Dios tiene para nosotros y que vamos a ver a continuación. Puesto que Dios nos conoce, sabe cuál es el vestido más apropiado, el vestido más hermoso para sus escogidos. ¿Y cuál es ese vestido? Vamos a ver cómo lo describe el apóstol Pablo, para que no solamente lo contemplemos en un maniquí, no solamente lo contemplemos en una lección bíblica, en una predicación, sino que nos veamos nosotros en él y delante del espejo digamos, ese es el vestido, ese es el escogido. Y primero parece que Pablo está atendiendo a cómo vestir nuestro espíritu. Los versículos del 12 al 15 nos enseñan cómo vestir nuestro espíritu. La primera instrucción, recuerdo a veces que dice en todos los botes de pegamento, sabéis que es la primera instrucción, ¿no? Limpiar las superficies antes de unir. Antes de aplicar un pegamento tienes que limpiar. Puede haber grasa, puede haber polvo, y eso va a dificultar la unión. Y esta parece ser que Pablo, sin entender de lo que significaba la mecánica de un pegamento, es lo que hace. Porque Dios nos limpia antes de juntar, antes de unirnos. Y lo primero que dice son cosas que nos ayudan a limpiar obstáculos, a limpiar impurezas. Dice, ese vestido es de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, etc. Fijaos, entrañable misericordia. Esta palabra que usa Pablo viene desde luego de un contexto judío. Y cuando querían hablar de algo muy interno, muy personal, muy íntimo, los judíos, los hebreos, hablaban de las entrañas. Nosotros a lo mejor hablamos del corazón, pero también del corazón, pero cuando hablaban de las entrañas hablaban de algo que parte de lo más profundo del ser, de lo más íntimo del ser. Pues dice, una compasión que parte de las entrañas.
podríamos traducirlo también de otra manera, como una autenticidad sin fingimiento. Y eso también parece que Pablo va recorriendo las partes de un árbol y desde la raíz hasta pasando por el tronco y las ramas y hasta el mismísimo fruto, dice, ese fruto, la entrañable misericordia parte de lo más interno. Una entrañable misericordia, un acercamiento para compadecerse también de todos los demás. Benignidad. Benignidad es ese pensamiento bueno, no pensamiento mero positivo, del que se hace hoy mucho alarde. No, un pensamiento bueno es que está lleno de gracia, de ternura, de compasión. Piensa el bien, aunque no aciertes. Digo, muchas veces el proverbio español dice, piensa mal y acertarás. Y a veces lo hemos adoptado, mientras que la Escritura nos enseña lo contrario. Piensa bien, aunque no aciertes. Aunque no aciertes. Esa es la benignidad. La benignidad. Eso es lo que a veces el enemigo nos consigue convencer de lo contrario. Pero por eso despojemos, por eso nos desvestimos de ese viejo hombre que piensa de esa manera y nos vestimos del nuevo, de benignidad, de un pensamiento bueno, de humildad. Y la definición de humildad, que creo más clara, el mismo apóstol Pablo la dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, cuando estimamos cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No provee o no provoca un sentimiento de inferioridad el Evangelio, no. Pero te pide y te da y te dice y nos exhorta a comportarnos estimando la prioridad siempre en el otro. Cuán difícil es eso con este pensamiento del mundo, ¿no? Donde el yo resurge por encima de todos los demás y no admite que se aplaste por nada. Sea con sea, lo importante es que hay que ser reivindicado, ser elevado. Y aquí dice Pablo, trata a los demás como superiores a ti mismo. Y ese es el verdadero concepto de la humildad. Y fijaos cómo estos conceptos van limpiando esas superficies. Y además añade la mansedumbre, que pocas veces oímos este término fuera de aquí, tal vez, fuera de aquí. La mansedumbre es ese control poderoso de las reacciones propias ante cualquier ataque. ¿Cuál es la reacción normal cuando uno es atacado? Contraatacar. Y si puede ser, con mayor fuerza para aplastar al enemigo. Y lo vemos cada día. Y las noticias nos vienen de esto. Por eso la violencia nunca puede apagarse con violencia misma. Genera siempre más. En cambio, el camino del Evangelio es la mansedumbre. Y eso requiere un control mucho más poderoso que las mismas bombas y armas que usan para aumentar la violencia. ¿Qué poder se necesita para controlar nuestras propias reacciones frente al ataque? Eso que dice el apóstol Pablo que forma parte del fruto del Espíritu, allí en Gálatas capítulo 5, dice y menciona la mansedumbre, y que nos presenta a Cristo como el ejemplo máximo de mansedumbre, que no respondió no porque no tuviera poder para hacerlo, no respondió porque él dominó ese impulso y lo sometió a la voluntad del Padre. Y nosotros, con esa imagen del que nos creó, también hemos heredado la capacidad de obrar de esta manera y ser mansos, no responder con reacciones airadas frente a cualquier ataque, sino ponerlo en las manos del Señor. Así que podemos decir que esa mansedumbre es la raíz de ese árbol que está viendo el apóstol Pablo. Y esa raíz sube por el tronco de la humildad, del trato y de la consideración del otro, y por la rama de la benignidad produce un fruto de entrañable misericordia. ¿Qué plantas somos? Ese vestido realmente es un vestido glorioso. Y por ahí empieza el apóstol Pablo, limpiando esas superficies que se van a unir. Pero a continuación, parece que llama al equipo de desactivación de explosivos. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos de aquellos 3 elementos que cuando se juntan, la ira, el enojo y la malicia, forman una explosión. Cuando dentro de nosotros empiezan a removerse esas cosas, acaban en una explosión de enojo que hace daño, que daña a nuestro alrededor. Mientras que aquí tenemos lo contrario, ese equipo de
desactivación, que es la paciencia, la tolerancia, diciendo soportándoos, y el perdón. La paciencia, que es otro aspecto de ese carácter espiritual, del fruto del Espíritu, que permite que todo lo anterior no sea fruto de un día, no sea fruto de un esfuerzo que, bueno, hoy voy a portarme bien, sino que sea algo que se pueda reproducir cada día, una actitud sostenida durante el tiempo. ¿Qué tal estamos de paciencia? La paciencia es aquella que no espera cambios inmediatos, sabe esperar. A pesar que a veces la carga se hace difícil, a pesar que a veces la tentación es de apartar el hombro. Esa es la idea de esa palabra. No apartamos el hombro, aun cuando la carga se hace difícil o se hace pesada. Paciencia. Y acompañada de la tolerancia, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. La tolerancia es bien entendida, porque hoy en día ese término tolerancia se aplica de una manera tremenda, fatal, fatal. Y se suele aplicar de una manera intolerante, ¿no? Entonces se echa por el suelo todo su verdadero significado. La capacidad de aumentar nuestro nivel de resistencia sin alterarnos. Esto nos permite la tolerancia. Aumentar ese nivel de resistencia sin alterarnos. ¿Cómo está nuestro nivel? A veces podemos tener los sensores muy sensibles, ¿no? Y enseguida nos alteramos. Pero la paciencia unida a la capacidad de soportarse mutuamente, porque, como antes nos decía Esther, no somos perfectos y vamos a tener que aprender a soportarnos algunas cosas que no te gustan, claro que no te gustan, pero no estamos tampoco para agradarnos mutuamente. En lo que es posible, sí, pero especialmente queremos agradar al Señor, ¿verdad? Tolerancia, pero perdón. Ese tercer elemento del equipo antiexplosivos, el perdón. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estamos en el versículo 13. El perdón es la capacidad de poner nuestro contador a cero. El contador, eliminarlo, ponerlo a cero, eliminar la cuenta, no mantener una lista de las ofensas. Ay, si Dios nos hubiera tratado así. Si Dios, cada vez que nos acercamos a Él, sacara el rollo de las cosas y de las obras que hemos hecho y que hemos dicho, que hemos pensado siquiera, no habría posibilidad de poder proferir ni una palabra delante de Dios. Pero dice precisamente que si tienes alguna queja, independientemente de si tienes razón, trátala como Dios te trató. Trátala como Cristo te trató. Independientemente de que tengas razón, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y siempre Cristo es el referente. Nunca nos pide Dios nada que antes Él no nos haya mostrado. Y eso digo, qué bendito Dios en el que creemos. Porque si estuviéramos hablando solamente de meros humanos ejemplares, fracasaríamos. Pero cuando hablamos de la imagen de Cristo, tenemos siempre esperanza. Y eso nos quiere animar a conducirnos a tratar a los demás como Cristo lo hizo. Y si no lo tratamos como Cristo lo hizo, no lo llamemos perdón. No lo llamemos perdón. A veces decimos, bueno, perdono pero no olvido. Y cosas así, y expresiones así. Digo, bueno, tal vez le tenemos que dar otro nombre, otra palabra. Porque Cristo cuando nos perdonó, lo olvidó. Lo olvidó. Gloria a Dios por ello. Y además, llega el momento en que las superficies están limpias y hay que unirlas. ¿Y cuál es el pegamento que provee? La palabra, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el pegamento perfecto, el vínculo perfecto. El amor, el amor. Otro de los frutos, o el fruto, aspecto de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero hay que recordar siempre que decimos esta palabra que el amor no se basa en el sentir emotivo. No siempre el amor va en la misma dirección que las emociones. El amor tiene su independencia en cuanto a eso. El amor es aquel que decide amar independientemente de la respuesta. Igual que el perdón. Va a veces en un sentido distinto. Cuando en aquel capítulo que
seguramente recordamos de Primera de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo hace una elegía hermosa del amor. Algunas traducciones, en lugar de decir el amor en abstracto, lo traducen por la expresión el que ama. Porque el que tiene el amor tiene que actuar como dice ese amor. Dice, el que ama es paciente y bondadoso. El que ama no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Veis? Es una paráfrasis, desde luego. El amor nunca se da por vencido. Interesante esta traducción, que a veces sale un poco de nuestros clichés tal vez conocidos, de la nueva traducción viviente. El que ama es paciente y bondadoso, además de todas estas cosas. Eso es el amor. Así actúa el que ama. Y como antes decía, nos ha amado tanto el Padre para que nosotros así también nos amemos unos a otros. Y finalmente, después de haber unido con el amor estas partes, viene el versículo 14, que nos habla de ese vínculo perfecto, y en el 15 nos coloca en el ambiente adecuado. Esa unión la coloca en el ambiente adecuado. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Lo que permite esa buena relación y disfrute es la paz. La paz que primeramente Cristo ha ganado por nosotros. Paz con Dios. Esa paz que no es la paz que se pide hoy en día en el mundo, como sencillamente ausencia de guerra. ¿Y qué? Pueden parar las bombas, pero siguen lloviendo proyectiles desde el corazón y desde la boca. Así que la guerra está donde estemos nosotros, porque no hay paz en el corazón. Y por eso el Señor Jesús tenía que decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que nuestro concepto de paz o es el de Cristo o no es verdadera paz, igual que en el de amor, el de mansedumbre y de tantas cosas. Donde está ese amor que se dé en el vínculo de la paz de Dios. Aquel que nos reconcilia primero con Él y después nos llama a la reconciliación mutua, a la reconciliación mutua. Vestíos en vuestro espíritu. ¿Cómo están las prendas de nuestro espíritu? ¿Son estas? Son estas. Sin ellas no hay manera de reflejar nuestra identidad como hijos de Dios, escogidos, santos y amados. Pero también sigue diciendo el apóstol Pablo que vistamos nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y dice en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Es muy importante aquello con lo que llenamos nuestra mente, porque es lo mismo que vamos a dar a los demás y a Dios. Y a veces no hay nada que dar a los demás y a Dios, porque la mente no está llena de la palabra de Dios. Está llena de otras cosas y no las podemos compartir, porque sabemos que no edifican, no dan gracia. Por eso es imprescindible para el creyente la palabra de Cristo. Y eso se convierte en la base de la enseñanza y de la exhortación. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque cuando mora, entonces sois capaces de enseñaos y exhortaos unos a otros con sabiduría. Lamentablemente, cuando la sabiduría personal, la sabiduría humana, ocupa el lugar de la palabra, entonces se va todo al traste, ¿no? Se va todo mal, va todo mal. Y dice, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, pero vuestra mente llena de ella. Y así os lleva a la gratitud, os lleva a la enseñanza, a la exhortación en toda sabiduría, y además conforma una manera distinta de alabar. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando Pablo habla en aquel pasaje tan conocido de Romanos 12, 1 y 2, cuando nos llama a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, cuando después en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, está precisamente apuntando a esa solución, nuestra manera de pensar. Lo que pensamos es lo que determinará lo que sentimos y lo que hacemos. Y si queremos analizar nuestra actuación y nuestros sentimientos, vayamos al inicio, vayamos a la manera de pensar. Por eso
dice Pablo, no podemos adoptar los pensamientos de lo terrenal, los pensamientos del mundo, los pensamientos de la carne, de diferentes maneras lo dice, porque eso nos va a dar una forma como un molde. Y dice, transformaos, no seáis amoldados a esa forma de pensar. Buscad en la palabra cómo vuestra mente se puede renovar. Y entonces estáis listos para ofrecer un culto a Dios, una adoración a Dios lógica, coherente, de manera que sea agradable, santa y perfecta. Por el contrario, si nuestro pensamiento no pasa por el filtro de la palabra, entonces no se va a poder liberar de esos pensamientos que se nos van pegando día a día, casi sin percibirlo, casi de una manera inconsciente. No somos siempre dueños de todo lo que pensamos. A veces lo adoptamos, a veces nos amoldamos de una manera inconsciente. Y por eso, renovaos, por eso transformaos. Estar en un modo activo implica que nuestro corazón, nuestra intención se debe poner en marcha y nuestra decisión actual. Ese resultado, como decía, se va a ver en la alabanza, cantando con gracia en vuestros corazones. Fijaos, la mejor canción no es la que armoniza, música, ritmo, letra, y nos eleva, que tiene esa capacidad, porque eso también lo puede hacer canciones que escuchamos por ahí y que no hablan absolutamente nada de Dios. Pero cuando hay a Cristo en el corazón, cuando hay la gracia de Cristo en el corazón, entonces hay una armonía que es distinta a la que se puede tener con cualquier otro tipo de canción, cantando con gracia en el corazón. Tal vez el Señor no nos ha dado la gracia de los labios, tal vez no nos ha dado la gracia de la voz. Algún día tal vez pueda ser que entonemos esos cánticos celestiales con maravillosa armonía. Hasta ahora, hasta lo que podemos, intentamos entrenarnos, pero tal vez no tengamos esa gracia. Pero lo que no puede faltar es la gracia en el corazón. Y esa gracia en el corazón es el convencimiento de que hemos sido tratados y recibidos con gracia por parte de Dios. Y eso hace que, aunque la boca a veces no entone, el corazón se ve entonado. Se ve entonado. ¡Ay, qué lástima! Solamente si es solo de labios. ¿Cuántas veces se quejaron los profetas de parte de Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no sea eso lo que nos pase a nosotros. Que no sea eso. Que haya gracia en el corazón. Y la gracia saldrá o no saldrá por los labios. Pero sí que se verá la actitud del corazón. Cantando con gracia, usad salmos, himnos, cánticos espirituales, parece que era todo el repertorio que Pablo tenía y que conocía. Todo sea una expresión, pero sea expresión de una verdadera gracia en el corazón. Vestíos así vuestra mente. Pero también, en tercer lugar, vestíos en vuestra motivación. Termina el versículo 17. Vestíos vuestra motivación. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestros hechos, nuestras palabras, deben ser hechos, dice, en el nombre de Cristo. Y eso tal vez nos pone en un compromiso. Que todo lo que haga, que todo lo que diga, pueda llevar ese sello de aprobación de Cristo Jesús. Menudo examen, menuda evaluación. ¿Puedo hacer todo en el nombre de Cristo? O tal vez hay cosas que no debería pronunciar el nombre de Cristo junto a ellas. Se dice en la historia de este personaje Alejandro Magno, que un gran conquistador griego, que en cierta ocasión le trajeron un soldado que había sido acusado de sedición, de robo y de muchas pillerías. Y delante de Alejandro le preguntó, ¿cómo te llamas? Y aquel hombre le dijo, Alejandro. Y Alejandro le miró y le dijo, o cambias de actitud o cambias de nombre. Y es tal vez lo que a veces el Señor nos podría decir. ¿Cómo te llamas? Hijo de Dios, cristiano. Y deberíamos cambiar de nombre. A veces lo hacemos de una manera inconsciente, de una manera callada. Sencillamente ni lo pronunciamos. Pero podríamos y deberíamos decir, no, soy hijo de Dios. Y eso lo reflejan mis palabras y mis hechos. O cambias de actitud
o cambias de nombre. Nuestros hechos y palabras deben ser hechos en el nombre de Cristo, pero también deben ser un motivo de gratitud al Señor, un motivo de ser. Así que puedo preguntarme, ¿lo puedo hacer en el nombre de Cristo? Y también puedo decir, ¿lo puedo o puedo dar gracias a Dios por lo que voy a hacer o voy a decir? ¿Puedo dar gracias? A veces, si pensáramos en estas dos preguntas, tal vez seríamos más calladitos. Tal vez. Y el primero. No sé si nos volveríamos como los cuáqueros, que guardan silencio en sus reuniones, absoluto silencio. Al menos de palabra no pecan. Pero es motivo de gratitud lo que podamos decir. Fijaos, ese es el vestido que Pablo nos ha mostrado, que es el escogido para nosotros. Sus escogidos, sus santos, sus amados, para que nos vistamos. Y tal vez la tentación, aunque hemos sido revestidos por Cristo Jesús así, sea que nosotros a veces añadimos de nuestra cosecha cosas propias. ¿Y qué pasa cuando un vestido que de por sí es el indicado, es el perfecto, es el escogido, añadimos nuestros trapos, que pierde todo su encanto, pierde toda su gloria, pierde toda su hermosura, su belleza? Esto es lo que tal vez nos llama el pasaje y el apóstol Pablo a reconsiderar. Nuestra identidad como hijos e hijas de Dios requiere un modo de vestir tan distinto a lo que la sociedad y nuestro alrededor se ve, que solamente con la presencia, como en una boda que todos enseguida detectan quién es la novia, puedan decir, ese es diferente, ese es especial. Sí, soy un escogido de Dios. Si volver a ese viejo hombre, terminamos, atrae la ira de Dios con aquellas actitudes, si es incompatible con la imagen de Cristo que me ha sido dada, y significaría perder la identidad como hijo y como escogido de Dios, ¿por qué a veces nos afeamos? ¿Por qué a veces nos revestimos de otras cosas con otros harapos? ¿Por qué a veces vivimos como gusanos en lugar de como mariposas, como veíamos la semana pasada? No desechamos el vestido escogido que Dios tiene para nosotros. Que nuestro deseo, nuestra oración sea cada mañana, al mirarnos al espejo, cuando miramos si nos hemos arreglado suficiente para salir o para estar en casa, pero de una manera decente, digo, bueno, ahí veo mi imagen externa, ahí veo mi cara, lo que otros pueden ver, pero cómo viste mi espíritu, cómo viste mi mente, cómo viste en mi corazón, mi motivación. Y tomar ese nuevo vestido preparado, escogido de parte de Dios, Señor, y revestirme cada día como una novia en su día principal. Me gustaría que si el grupo de alabanza pudiera venir, vamos a cantar para terminar la canción que estuvimos cantando anteriormente y enseñando anteriormente, que nos habla